Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta mañana por el privilegio y la oportunidad que me das de poder acercarme a tu presencia, agradecido por la vida, por la salvación y por todos los regalos, las añadiduras que me has dado. Te doy gracias, Padre, por este día que me permites dirigirme a un pueblo que está pendiente de este programa proclamando a Jesucristo. Te pido la gracia para darme a entender y que la audiencia, al igual que mi persona, estemos convencidos que tú hablas de muchas maneras y hoy nos hablarás como me has hablado a mí a través de tu palabra. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero saludar a todos los oyentes que muy de mañana están pendientes de este programa. Quiero que se ponga cómodo para que pueda escuchar tranquilamente el mensaje. De hecho, la invitación que le voy a hacer hoy es a salir de la comodidad. No quiero incomodarlo. Lo estoy invitando a ponerse cómodo a escuchar el mensaje, pero muchas veces tenemos que salir de la comodidad y de eso es lo que le voy a hablar hoy. Para lograr algunas metas, algunas cosas en lo secular, tenemos que salir del confort, de la comodidad. Y yo recuerdo, mientras estaba pensando y orando de qué voy a hablar, me recuerdo de mi viaje hacia los Estados Unidos hace muchos años. Tuve que dejar la comodidad que tenía, donde pude sacrificar un poco mi vida, yéndome muy lejos de mi familia, pero ahora que he logrado algunas cosas, pues valió la pena. Pero en la Biblia, la comodidad espiritual es un concepto que se refiere a la necesidad de salir de la zona de confort para lograr cosas espirituales, obviamente, otros niveles espirituales. Entonces yo, como mensajero, le quiero recomendar lo que dice en la Biblia, no conformarse a este tiempo en el que estamos viviendo, sino que podamos, como el apóstol Pablo recomienda en Romanos 12, 2, una transformación por medio de la renovación del entendimiento, para que de esa manera nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo creo que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El llamado de Dios es a ser obediente al llamado que le está haciendo. Recuérdese que el primer mensaje le estaba hablando de la confianza total en Cristo. En el primer mensaje le decía que la confianza total en Cristo implica creer en las palabras de Dios, tomar en serio sus afirmaciones, los mandamientos, las promesas o las advertencias que Él nos hace. También significa tener una sólida creencia en las promesas de Dios y una firme convicción de que Dios es confiable. En Él podemos confiar totalmente, que Él no nos va a defraudar. Pues la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, el llamado de Dios es a ser obedientes a su palabra para que podamos lograr muchas metas. Y para eso tenemos que salir de la comodidad muchas veces, porque déjeme decirle que tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que Dios les hizo llamados y por ser obedientes tuvieron grandes bendiciones, como por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, posiblemente el llamado de Noé a construir una arca y ese sacrificio que tuvo que posiblemente ser causa de burla, pues en ese tiempo ni llovía y estar haciendo un arca en lo seco como que no tenía sentido, pero él fue obediente y esa obediencia lo llevó a la salvación de su familia y de su propia vida. Entonces
vemos que hay personas que se sienten tan cómodas como que si ya no les falta nada que hacer. Y hay personas en la Biblia que nos dan grandes ejemplos de su obediencia a los mandatos de Dios, mas sin embargo les faltaba algo más. Y ejemplo de ello podemos ver la vida de un joven rico que habla la palabra en Mateo. Yo quiero que usted medite en ello, porque por aquí Dios nos va a ir dando lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso le decía yo que el llamado en este día que Dios le está haciendo a usted y a mí es que salgamos de la comodidad para poder lograr objetivos que nos van a beneficiar nuestra vida cristiana. Este joven rico era un varón que había vivido una vida de obediencia a los mandamientos a un nivel que dice que Jesús le amó a este joven al ver la obediencia, mas sin embargo, para ser un seguidor de Jesús requería que este joven dejara algo más, obedeciera algo más. Y esto fue tremendo lo que sucedió aquí, si usted pone mucho cuidado. Dice que este joven rico vino y le dijo a Jesús: Maestro bueno, y esto lo vemos en Mateo 19:16. Dice que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Escuche bien, ¿qué bien haré? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sigue diciendo que el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Hágase una idea usted, este hombre era tremendo. Tenía una obediencia a los mandamientos intachables, pero él sentía que le hacía falta algo más. Y aquí Jesús se lo dijo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Aquí está el asunto, donde este joven se puede ver que era intachable, pero aún no era perfecto, le faltaba todavía. ¿Y sabe qué? Despojarse de la comodidad de los bienes materiales para ser un seguidor de Cristo no es fácil, no es fácil. Y quizás usted ya como creyente, si Dios le está diciendo que salga de la comodidad, pues prepárese este 2025 porque Dios le está hablando. Si usted está cómodo, como estaba este joven rico, mas sin embargo él sentía que le hacía falta algo más, a pesar de que había guardado todo desde su juventud. Entonces el joven le dice: todo esto lo he guardado. Entonces Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, allí habló de la perfección. Este joven rico casi era perfecto, pero le faltaba algo más. Y era despojarse de los bienes materiales para convertirse en un seguidor de Cristo. Pero dice la palabra en el 19:22, oyendo esto, el joven, esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué tremendo está esto, amado oyente. Entonces vemos que siguió la conversación y usted lo puede seguir leyendo hasta qué grado llegó Jesús a decir qué difícil era o es para una persona que tiene posesiones obtener la vida eterna. Él no dijo que era imposible. Difícil sí, porque definitivamente la salvación está al alcance de todo aquel que cree. La salvación está al alcance de todo aquel que
pone la fe en Cristo. Entonces dice que sus discípulos impactaron tanto que al oír lo que Jesús le dijo al joven rico, se asombraron tanto en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Lo vemos en Mateo 19, 25. En el 26 dice que, 19, 26 dice que Jesús mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Por eso es importante reconocer que cuando Dios pone la mira en alguien y lo llama, pues por más difícil que uno pueda ver que esta persona puede cambiar o puede obtener el regalo que ya nosotros hemos obtenido. Por eso yo siempre digo, a mí no me gusta cuando alguien tacha a una persona diciendo que esa persona es imposible que se pueda convertir. Es imposible que esta persona pueda cambiar. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces vemos que sigue el impacto de este mensaje de los discípulos, porque cuando dice la palabra que ellos se asombraron y le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces aquí cuando sigue diciendo que para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Y lo que más me sigue impactando, que siempre lo he dicho en algunos sermones, es lo que Pedro le dice a Jesús. Le dice, he aquí, le dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Casi siempre sucede con los que hemos sido llamados, que siempre queremos algo a cambio del servicio, de la obediencia al llamamiento del Señor. Por ejemplo, Pedro le dice, ¿qué vamos a recibir nosotros que hemos dejado todo? ¿Se habrá preguntado usted qué le dará al Señor por haber dejado la comodidad? O quizás usted piensa que Dios no le va a recompensar por dejar la comodidad que usted tiene. Quizás muchos están siendo llamados al ministerio. No solo el llamado es a ser salvos, pero ya siendo salvos, Dios quiere que le sirvamos en su obra, y de alguna manera Dios está hablando hoy para alguien. Entonces, la respuesta de Jesús, a mí me gusta la respuesta que le dijo Jesús, o que le dio Jesús a Pedro. En Mateo 19, 29 le dice, cualquiera, escuche bien, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sabe por qué me gusta esto? Esta partecita que me gusta a mí, cuando le dijo cualquiera que haya dejado casas. Yo recuerdo que para obtener algunas cosas, le comencé mencionando que viajé a los Estados Unidos hace muchos años queriendo hacer una fortuna para poner a estudiar a mis hijos. Pero lo que no sabía yo es que en ese viaje Dios me hizo un llamamiento donde tuve que dejar prácticamente todo esto que veo aquí, en esto que Jesús le dijo a Pedro. Y cuando yo ya estaba bien metido en la obra del Señor, tenía tanta crítica de las personas, familiares, amistades me criticaban porque una casa que tenía se me estaba cayendo, porque yo estaba más aferrado a lo espiritual que lo material. O sea, ya el plan que yo llevaba de hacer dinero, no solamente para estudiar, que mis hijos estudiaran, ya lo dejé en segundo plano. Yo empecé a mandar poco, les mandaba, eso sí que siempre les mandaba a mis hijos la porción que necesitaban para estudiar, a tal grado que ellos ya son profesionales. Dios me dio la gracia, pero lo que le quiero decir yo
Es que hasta mis hijos me decían, papá, usted manda muy poco. La gente criticaba, decía, ese hombre por solo estar en las cosas de Dios, la casa se le está cayendo. Mi madre se enfermó y no pude estar cuando ella estuvo grave porque ya yo estaba sirviendo la obra del Señor y estaba lejos. Había dejado a mi mujer con solo la remesita del mes y fue un tiempo difícil de crítica porque dejé todas las comodidades por servirle al Señor, porque Dios me llamó a servir en su obra y yo dejé en segundo plano mi familia, mis propiedades, las tierras que tenía, no tenían cerca. Era un desastre, una pobreza tremenda. Pero ¿sabe qué? Viene el tiempo de la recompensa. Viene el tiempo de la recompensa. ¿Sabe por qué? Porque dice aquí la palabra, yo creí esto, y por eso es que uno debe ser creyente a las promesas que tenemos de parte de Dios, porque aquí Jesús estaba hablando. Entonces, era una conversación que tenía Jesús con Pedro, era con los discípulos. Pero yo cuando encuentro este versículo, en ese tiempo que Dios me llamó, que yo había dejado las comodidades que tenía, las había dejado a un lado por servirle al Señor. Entonces yo recuerdo que me aferré a esta palabra cuando dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, ¿sabe qué? Vino el tiempo, en mi caso, de la restitución de las 100 veces más, donde la casita que se estaba cayendo la arreglé, las propiedades las pude arreglar y he hecho calles en la propiedad. Tengo la bendición de estar con mi familia, estoy sirviendo al Señor y estoy con la plena confianza en la promesa de Dios que la vida eterna la tengo asegurada por cuanto he creído en Cristo. Entonces, el llamado que Dios está haciéndonos hoy es que salgamos de la vida de comodidad que tenemos. Si ya somos hijos de Dios y estamos cómodos, sacudámonos, obedezcamos el llamado de Dios que nos ha hecho a servirle, sirvámosle con gozo, sabiendo que tendremos recompensa si ponemos la mirada obviamente en el Señor. Como le decía al principio, que tenemos ejemplos de hombres que fueron llamados a salir de la comodidad. Por ejemplo, Noé, de lo que le estaba diciendo, fue llamado a construir un arca, lo cual eso llevó a dejar la comodidad, lo que él estaba haciendo, a ser movido o motivo de burla de las personas, a tener posiblemente persecución porque lo veían que estaba loco. Y él, imagínese, gritándole a la gente que se convirtiera. Ya cuando el arca estaba construida, llamado a gritarle a la gente que entraran al arca porque venía un diluvio. Eso es salir de la vida de confort. ¿Qué necesidad tenía él? Pero Dios lo llamó a eso. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham a salir de la tierra de Ur de los caldeos, vemos en la palabra que él estaba cómodo, tenía sus negocios, tenía seguridad, tenía protección, tenía todo, pero Dios lo llama de allí y lo llama para ser bendecido y ser de bendición, a tal grado que también esa porción yo le he agarrado para mí, donde el llamado que Dios le hace a Abraham es bendecer, un hombre de bendición, y que en él iban a ser benditas las familias de la tierra. También le dice que iba a bendecir al que él bendijera. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces yo siempre he estado diciendo de que nosotros no somos llamados a maldecir a nadie, sino a ser de bendición. Si queremos ser parte de esa familia bendecida de Dios. Entonces, el pescador llamado Pedro, llamado a ser un pescador de hombres, un evangelista, a ser un líder, a ser un servidor con un llamado evangelístico tremendo. Entonces, el llamamiento de Dios a salir de la comodidad nos va a traer muchas veces incomodidad, sufrimiento.
Pero si somos obedientes al llamado de Dios, vamos a tener la gran bendición de terminar esta carrera, aún ya aquí terrenalmente siendo recompensados de alguna manera. Y perdóneme que yo siempre, en los años que he tenido de ministerio y aquí en la predicación de la palabra en este programa Proclamando a Jesucristo, siempre tengo que usar unos segmentos para poner ejemplos de mi vida, de lo que Dios me ha hecho vivir en carne propia. Yo recuerdo que en uno de los viajes, en mi primer viaje misionero, que fue el 2009, yo regresé de los Estados Unidos hacia Honduras, ya viniendo como un pastor misionero, y recuerdo que cuando llegué a mi casa tuve un ataque de parte del enemigo donde me dijo: ¿no te da vergüenza venir de Estados Unidos con 14 años de estar allá y mira tu propiedad, tu casa, una cerca, unos postecitos podridos? Ahí era el portón de mi casa. Unos postes con alambre de púa era el portón de mi casa. Y el diablo me aventó ese dardo a la mente cuando me bajé de enfrente de mi casa y vi aquella gran pobreza que se miraba, pero sabe que yo venía rico espiritualmente, tremenda riqueza espiritual la que yo cargaba. ¿Sabe por qué? Porque si ponía la mano en los enfermos se sanan. Oraba al Señor por una provisión, Dios la daba, y una riqueza que yo traía espiritual, pero en lo secular se veía una pobreza impresionante. Pero ¿sabe qué? Cuando el diablo me envía ese mensaje a la mente, que si no me daba vergüenza después de venir de 14 años y ver en pobreza mi casa, mi propiedad, que hasta pastores venían a mi casa a decir que si no me daba vergüenza estar en Estados Unidos y tener mi casa sin repellar, y una cosa tremenda. Con esto lo que le quiero decir es que en el instante yo reprendí a Satanás y le dije: tú eres padre de mentira, así es que en el nombre de Jesús te reprendo. Y ahí el Espíritu habló a mi corazón y me dijo: el mejor cerco en esta casa, en este barrio, lo tiene tu casa, porque los ángeles la han guardado, porque el cerco que tiene tu casa no es el alambre, son ángeles, porque te han guardado a tu familia. Y empecé yo a sentir esa riqueza espiritual que ando llevando hasta la fecha. Entonces, un día estoy en un pequeño cafetalito que había en ese tiempo en el solar de mi casa. Estoy ahí pensando, dije yo: bueno, ¿cuándo será que Dios me va a proveer para yo hacer una entrada aquí a mi casa y mejorar la entrada a mi casa? Era un caminito como de conejo para llegar a mi casa. Desde la calle a mi casa era así, que se burlaban de mis hijos, de mi esposa, pero ellos ya estaban estudiando, y el que estaba en la universidad ya para graduarse, que de hecho el 2009 se graduó, me encontró en el cafetalito y me dice: papi, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Le digo yo: estoy pensando en que algún día voy a tener entrada aquí a mi casa para entrada de carro. Y me dice: yo tengo un amigo que él tiene maquinaria para hacer calles, él trabaja en una compañía y él le dan las máquinas para que trabaje. Y sabe, lo impactante de esto es que le digo yo: ahora mismo pasaron unas maquinistas ahí con 2 máquinas de esos que hacen calles, y les pregunté que cuánto cobraban la hora, y quizás me vieron tan pobre al ver la entrada a mi casa que más bien se rieron y se fueron, no me hicieron caso, no me pusieron atención. Entonces yo le conté todo eso a mi hijo. No, me dijo: yo le voy a preguntar a mi amigo cuánto cuesta. Y él se fue sin decirme de que él se fue a contratar al maquinista, y el siguiente día a las 5 de la mañana el hombre ya estaba enfrente de mi casa con la máquina a hacer entrada a mi casa. Yo no tenía el dinero suficiente para pagar, porque yo, como le digo, de Estados Unidos, los primeros viajes empecé a viajar solo con el pasaje. No traía nada, ni en la cuenta en Honduras ni nada, pero sí, cuando necesitaba la provisión, solo levantaba la mano al cielo y le decía: Señor, aquí estoy, necesito la provisión. Y él enviaba la provisión. Entonces, y hasta la fecha lo sigue haciendo de esa manera. Así le sirvo yo al Señor. Y para que usted lo sepa, en este 2025
se lo digo con libertad y lo testifico a los cuatro vientos, que salir de la vida del confort para servirle al Señor da buenos resultados. Porque ese día que ese hombre vino, yo no tenía más que para 3 horas para poder hacer el trabajo. ¿Y sabe qué? Cuando este hombre empieza a trabajar, la máquina se le empieza a atascar en un lodazal, porque mi esposa por esos 14 años casi lavó y la ropa que lavaba, el agua se iba para esa entrada así donde la máquina empezó a trabajar, y era lodazal, y ese hombre se pasó 9 horas para poder hacer la entrada a mi casa, le cuento, porque era una lodacera y se le batía la máquina y era un caos. Total que cuando ya terminó el hombre, yo dije, Señor, ¿y cómo hago ahora para pagarle a este hombre? Tendré que buscar prestado. Y me voy para una esquina en la casa y le digo, Señor, ¿cómo hago? Y ahora solo tengo para 3 horas. Y casi llorando llegué donde el hombre, pero así fuerte para que él no echara de ver. Y le digo yo, varón, ¿y cuánto es el pago? Me dijo, trabajé 9 horas, pero ¿sabe qué? El cronómetro de la máquina se paró y ya no está, y no marcó más horas. Entonces yo solo le voy a cobrar 3 horas, justo lo que yo tenía. Entonces esa es la provisión de Dios. Ya se me fue el tiempo testificando esto. Por alguna razón estoy testificando esto. Quizás alguien está llamando a Dios para el servicio en su obra, no solamente a la salvación, sino a aquellas personas que ya son creyentes y que les está llamando Dios a salir de la vida del confort. Es posible de que esto les sirva como testimonio, que cuando Dios le llama a usted, tiene que confiar en que las promesas de Dios son siempre amén y que Él va a proveer. Entonces este versículo a mí me bendijo mucho cuando lo aprendí, de que a Pedro le dijo Jesús cuando lo llamó, que cualquiera que dejara lo que ya le mencioné, le iba a dar 100 veces más. En una versión dice en esta vida, y en el siglo venidero la vida eterna, así lo dice en otra versión. Entonces yo creí eso en el llamamiento que Dios me hizo al servicio. Entonces el llamado de hoy a los creyentes es salir de la comodidad, de la vida del confort que tiene. Sirvámosle al Señor este 2025, pregonemos salvación. En estos 2-3 minutos que me quedan, quiero decirle a los que no son cristianos que vengan a Cristo. El llamado de Dios a la humanidad es para que no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y pueda tener la bendición. Quizás usted no está siendo llamado para tener un ministerio, pero sí llamado a ser salvo. ¿Y qué más con eso? Ya esto de ser llamado a ser un ministro de Dios, pues es como una añadidura más que le puede dar a un creyente. Pero si usted solamente Dios lo llama para ser salvo y ser obediente a su palabra, ¿qué más quiere con eso? ¿Qué más quiere con eso? Salir de esa condenación que lo tiene atado al pecado, a la desgracia. Entonces, es importante que aprovechemos el tiempo, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de ser salvos, y a los creyentes que Dios los está llamando a salir de la comodidad, salga de la comodidad que tiene y sea obediente al llamado de Dios. Esto es lo que Dios tenía para este día como segundo programa del año 2025. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me has dado en este día de anunciar tu palabra, anunciar a aquellos que están siendo llamados, quizás al ministerio, quizás a salir de la comodidad para poder ser de bendición en este tiempo. Y los que todavía no son salvos, pues este es el día donde ellos pueden reconocer que solamente a través de Jesucristo se puede obtener salvación. En el nombre de Jesús, gracias, buen Dios, por este tiempo hermoso que me das de poder continuar en este programa, en este año que tendrá posiblemente dificultades las personas, pero todos los que confiemos en ti tendremos siempre la protección divina de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo le agradezco infinitamente y perdóneme por lo que testifiqué. Con eso no le quise decir que tengo riquezas materiales, vivo cómodo, una casita sencilla, más arregladita, y vivo feliz
para poder servirle a usted y a las personas que quieran visitarme, pues aquí hay comodidad como para poderlo hospedar y que pueda dormir tranquilo una noche y podamos conversar del Señor. Así es que usted está invitado si usted quiere visitarme en este 2025, pues solamente puede ser para que podamos disfrutar de esta carrera que Dios nos ha encomendado. Dios les bendiga y será hasta la próxima, si Dios nos permite.